Hoy quiero enseñaros una moto que, bueno, es bastante conocida, todos hemos visto y hemos oído hablar de la Integra, de la Honda Integra. Sin embargo, no es una moto muy conocida en cuanto a las posibilidades que ofrece. No ha tenido el éxito, curiosamente, que sí que tiene su hermana la XADV, que en el fondo es prácticamente una moto muy parecida en cuanto a tecnología, en cuanto a chasis, pero muy diferente, como veis, en su estilo, en su carrocería o sus suspensiones, básicamente. Digamos que la XADV derivó de esta, empezó siendo un ejercicio de estilo que diseñaron en Italia para hacer un Integra parecido a una Africa Twin y se ha convertido en un gran éxito para Honda. El Integra, la Integra, mejor dicho, es la moto de la que se partió. Lleva el mismo motor, lleva la misma tecnología, sobre todo la que destaca el cambio de doble embrague, y es la que estáis viendo aquí, que hoy queremos explicaros un poco más a fondo cómo funciona esta moto y qué es exactamente una Honda Integra. Lo primero de todo es una cuestión lingüística que además oiréis mil veces. La Integra o el Integra, es decir, ¿es una moto o es un scooter? Realmente es una moto, en cuanto a chasis, en cuanto a motor, incluso su transmisión lleva una caja de cambios de 6 velocidades, no lleva un variador automático. Sin embargo, sí se conduce como un scooter, es decir, en cualquiera de las múltiples posiciones que luego veremos del cambio, tienes una manual, pero que al final no la manejas desde un pedal, que como veis no tiene pedales, como un scooter. Se maneja como un scooter, tú seleccionas la posición D o la posición S del cambio, aceleras, la moto sale, cortas gas, la moto se para y frenas y no necesitas coger un embrague ni nada, es decir, sí se lleva como un scooter. Sin embargo, Honda suele preferir, si entras en su página web, entras en sus comunicaciones, Honda se suele referir a ella como la Integra, es una moto. Es un poco lo mismo pasa con la XADV, es una moto, Honda suele decir que es SUV, del estilo de un coche SUV. Esto es una moto, ¿vale? Otra cosa es que se lleve como un scooter. Aún así, yo no sé si subconscientemente, por tal y como se lleva, por esta forma casi sin el depósito que os aquí arriba, o lo que es, pido disculpas de antemano por si se me escapa en algún momento de este vídeo el Integra, porque me suele pasar. Cosas que tiene de moto, obviamente, si te fijas, dos ruedas de 17 pulgadas, de medidas muy típicas de moto, o la transmisión final por cadena, con su piñón de ataque y corona. Las suspensiones son de moto, un basculante, absolutamente de moto, con un monoamortiguador, que en este caso es un sistema ProLink, con bieletas. En esta versión, sobre las anteriores, además se ha añadido un sistema de regulación de precarga del muelle trasero. Por la parte delantera, la rueda también es de 17 pulgadas. La horquilla es una horquilla absolutamente de moto, es una Showa de última generación y lleva un solo disco delantero. Un solo disco, eso sí, de 320 milímetros y lobulado. La verdad es que la moto frena muy bien, pesa bastante, pesa 238 kilos, creo recordar, pero frena bastante bien con un solo disco y con el disco trasero, a pesar de su cambio automático, que también depende en qué posición lo lleves, ayuda muchas veces a reducir. Cuando estás frenando le notas cómo va bajando marchas. Cosas que tiene que son más cercanas al scooter, por supuesto no lleva el depósito aquí en el centro, no lleva el depósito, las motos lo llevan aquí en el centro, el Integra no lo lleva aquí como una moto. Sí lleva un hueco bajo el asiento, pero que es bastante pequeño, no es como el de un scooter, aquí no cabe un casco, salvo un casco semillet de estos que se llaman vulgarmente quitamultas o algo parecido. Sí lleva un freno de aparcamiento, como cualquier moto automática, como los scooters de gama alta, porque en el fondo si lo aparcas sobre la pata de cabra, que sí que tiene, ahora está sobre el caballete, tiene también una pata de cabra, en un sitio en cuesta, la moto se puede ir, porque se queda en punto muerto, no tienes forma de dejar la primera metida por su cambio automático. El motor es un bicilíndrico, en línea, bastante tumbado, de 745 centímetros cúbicos, cuya originalidad mayor es el cambio DCT. Este motor, su origen es curioso. La Integra es una moto de la serie NC de Honda, es digamos, hermana de gama de las NC 7,5. Cuando se presentó en 2012, si os acordáis, era Integra 700 y eran las NC 700, S y X en la versión esta que parece más trail. NC quiere decir New Concept.
Esto se desarrolló en una época en la que todavía estábamos saliendo de una crisis y que el sector de la moto también se encontraba en esta crisis, que no se sabía muy bien, marcas grandes como Honda no sabían muy bien hacia qué lado tirar, hacia volver a potenciar las deportivas, meterte en el 125, hacer motos de A2. Esto fue, como su propio nombre indica, un nuevo concepto. Era una moto grande, pero absolutamente utilitaria. Como era un nuevo concepto, se pensó en hacerlo precisamente como moto y este vehículo mixto entre moto y scooter. Pero este motor es el mismo que el de la SNC. Hace ya, bueno, en 2014, el motor creció desde los 700 centímetros cúbicos a los 745 que cubica ahora, y también creció en potencia, pero sobre todo buscando más par. Es un motor que se diseñó básicamente para ser eficaz, para gastar poco, para ser cómodo en ciudad, independientemente de que al final resulte un motor también divertido de llevar, sobre todo en esta versión íntegra, como las versiones con cambio DCT de las NC, de las que sí que digamos tienen más forma de moto. Y es más divertido llevar por esa caja de cambios DCT, por ese sistema de doble embrague. El doble embrague, el sistema DCT de Honda, es un sistema de doble embrague como el que encontramos en muchos coches de gama media y alta. Es la última tecnología en cajas de cambio automáticas. En motos es casi exclusiva de Honda. Es esto que veis aquí, esta tapa protege el doble embrague, y el sistema es técnicamente más complicado de lo que puede parecer al explicarlo. Explicándolo, consiste en que la moto lleva realmente dos embragues. En uno o sobre uno trabajan los piñones, creo recordar, de primera, tercera y quinta, y en el otro segunda, cuarta y sexta. Cuando la moto va en una marcha, tiene preparado el segundo eje para meter esa marcha en cuanto lo necesite, de forma que lo que hace es trabajar con un embrague o con el otro. No cambias de marcha como en un cambio normal, sino que lo que cambias es de utilización de embrague. Cuando pasa de una marcha a otra, cambia de ese embrague a otro. ¿Esto cómo lo hace? Esto lo hace por medio de un sistema electrohidráulico con motores que hace que estas marchas entren solas, obedeciendo las órdenes de una centralita programada para que bajo ciertas condiciones meta una marcha más, meta una marcha menos, cambie de una forma o cambie de otra. Es, como os digo, técnicamente seguramente más complicado que esta explicación, que tampoco es fácil de entender sin un gráfico aquí para que lo vieseis. Pero al final lo que consigue es que la moto sea mucho más rápido cambiando, cambia mucho más deprisa que cualquiera de nosotros con un cambio manual, que siempre tenga tracción y que nunca se quede en un falso punto muerto, aparte de la comodidad de conducir una moto en forma completamente automática. Os cuento un poco cómo funciona la transmisión DCT de esta Honda Integra en cuanto al funcionamiento, es decir, lo que siente el piloto. Lo primero, lógicamente, ponemos la moto en marcha. La moto no es un scooter, no necesito coger un freno para arrancarla, porque la moto arranca en punto muerto. Como veis, tienes la N de neutral como cualquier moto. Cuando tú arrancas en punto muerto, tiene una N de neutral y yo puedo dar golpes de gas porque la moto está completamente en punto muerto. Si quiero salir andando con ella, lo primero que tengo que hacer es engranar una marcha en cualquiera de los modos. Con la Integra se hace así, pulso aquí y la moto ya está en primera. De hecho, si os fijáis en el cuadro, ahora la rueda trasera está girando ya 8 km por hora, obviamente está sobre caballete y no tiene ninguna resistencia. Si estuviera sobre parada, la moto no estaría avanzando. De hecho, la freno y se queda a cero, como habéis visto, ni siquiera baja de vueltas. Pero tengo la primera metida, me lo indica aquí, y estoy en modo D, es el modo, digamos, más tranquilo, más económico. En ese modo, de hecho, va cambiando demasiado pronto de marcha para mi gusto. No llegas a 2000 vueltas y ya he metido la marcha siguiente. Intenta ahorrar todo lo posible. Si yo vuelvo a pulsar sobre el interruptor con el que he metido primera, he cambiado de modo. Veis que se ha encendido una S con esta especie de triángulo con 3 posiciones. Ahí está en modo S2. Voy a cambiar para que veáis. Ahí está en modo S3. Y ahí está en modo S1. Tengo que mantener pulsado el mismo botón con el que meto modo D o modo S para ir cambiando entre S1, S2 y S3. La diferencia, S1 es el más cercano al modo D, es un modo más sport, tarda más tiene que subir más de vueltas para cambiar, pero sigue siendo un modo bastante tranquilo, bastante económico. En modo S2 necesita más vueltas para cambiar y también retiene más, es decir, cuando
corto gas permite mayores desaceleraciones antes de bajar de marcha, y el modo S3 es un modo deportivo puro en el que tienes que abrir gas de verdad si quieres cambiar de marcha, o que para reducir también reduce reteniendo bastante. Es, digamos, un modo bastante deportivo. Esta lógica del cambio es nueva, no es la que llevaban los primeros Integra. Esta es la que se diseñó para el XADV, es la más sofisticada y, para mi gusto, después de haber probado bastante los Integra anteriores y este, es el mejor en cuanto a que sí que encontrarás entre modo D, modo S1, S2, S3, la forma que más se adapte a tu forma de conducir, a la forma que a ti te guste que se comporte la moto. La verdad es que lo hace de una forma bastante exacta. Tienes otro modo, que es un modo manual. El modo manual entra cuando tienes metida la marcha, en cualquiera de los modos, en modo D o modo S, con este gatillo de aquí del lado derecho, pulsas, ha desaparecido la D, como veis, y ahí la moto está en modo absolutamente manual. Puedo cambiar de marcha con este gatillo de aquí. A ver si me deja cambiar. No, y no quiero acelerarla más sobre el caballete. Con este botón de aquí subo de marcha, segunda, tercera, así hasta sexta, y con este de aquí debajo voy reduciendo y bajando marcha, igual, desde sexta hasta primera, con un límite. Es un cambio automático, no me va a dejar nunca que se pase de vueltas, es decir, no puedo reducir, mejor dicho, a lo bestia, como con un cambio manual, provocando una subida bestial de vueltas, nada de eso. Sí va a entrar y sí me deja reducir si el motor se queda dentro del rango de vueltas, de las 7500 vueltas, que es ya dentro de la zona roja, si yo pulso. Tiene otra peculiaridad: si yo llevo la moto en modo automático, tanto en D como en S, yo puedo utilizar los gatillos de subir de marcha o bajar de marcha y la moto obedecerá. Igual, siempre que estemos, si voy en segunda, 7000 vueltas, intento meter un primerazo, no me va a dejar. Pero si está dentro de los rangos de vueltas que protegen el motor, la moto reducirá o cambiará de marcha a pesar de que vaya en modo automático. Eso sí, en cuanto desaceleres, aceleres o cambies cualquiera de los parámetros, la moto volverá a cambiar en su modo automático normal. Al final ayuda en zonas de curvas, cuando ves que entras un poquito fuerte, pues te permite reducir una o dos velocidades incluso, y hacerlo como lo harías con una moto manual, para luego volver a acelerar y ya la moto cambiará ella sola. Por último, en cuanto a la tracción, habéis visto este botón de aquí. Aquí arriba lleva este botón montado en esta última versión con una T aquí arriba. Es el control de tracción de Honda, el HTSC, creo recordar que se llama por sus siglas. En este caso solamente tiene una función, es conectarlo o desconectarlo. Ahora, como la moto está sobre el caballete, me aparece como desconectado, pero en marcha aquí se apagaría este símbolo, que quiere decir que está desconectado. Y en caso de tener que sacar la moto sobre barro, sobre nieve, sobre un sitio resbaladizo, que esté patinando, que no tenga tracción, pero que al final me ayude, puedo desconectarlo en ese caso. Ahí está desconectado y no actuará, no tiene varias posiciones ni tiene más complicación. Al final, como veis, el Integra es una moto, un scooter, el que quiera verlo como tal, muy cómodo, y está planteado para una utilización fácil y una utilización económica, pero sobre todo como es una moto utilitaria, una moto de utilizar. Es versátil en el fondo, tiene un motor de 750 centímetros cúbicos que anda, corre mucho, te permite salir a carretera, te permite viajar, tienes una buena protección. Esta no puede moverse, no tiene grandes lujos en ese sentido, pero sí que es bastante protectora. Es una moto muy cómoda, pesa, es una moto grande, ya os digo, pero se maneja bien. Como veis, yo llego más o menos bien. No soy muy alto, mido 1,64 creo recordar, pero llego bien. Eso sí, no puedo llegar con los dos pies así de puntillas, llego lo justito, pero te permite moverte y al final plantas el pie con toda tranquilidad. Para bajarte es mejor hacerlo estilo moto que no estilo scooter. Por aquí no es fácil pasar el pie. Sí tiene esta ventaja: tienes el caballete central sobre el que teníamos puesta la moto y tiene un caballete
lateral, una pata de cabra, con desconexión, es decir, si ahora arrancamos la moto va a arrancar, se quedará en punto muerto, pero si metemos primera se parará. El caballete también está bien pensado, el caballete es de los que está bien equilibrado y simplemente lo bajas, coges la moto del manillar, coges la moto del asa trasera y dejando tu peso sobre la moto sube al caballete con total facilidad. También es cómoda para llevar pasajero, tiene unas estriberas tipo moto, desplegables, de aluminio, de buena calidad, bueno, la calidad normal y estándar. Y aquí detrás pues tienes una zona suficiente, tiene unas asas aquí, quedan un tanto bajas y un poco metidas hacia adentro, pero bueno, también si vas te puedes sujetar con la persona que lleves, con el conductor, y sobre todo tiene sitio, es cómodo, es un pelín corto, diría yo, lo único. Para el piloto, sin embargo, fijaros la cantidad de espacio que deja el asiento además es un asiento mullido, te permite estar mucho tiempo sobre la Integra, ya se me ha escapado. Y los mandos son un poquito más complicados que los de una moto normal, básicamente por su transmisión, la que ya hemos visto. El resto de mandos, sin embargo, pues son bastante estándar. Cambio de luces, pulsando hacemos ráfagas porque aquí tenemos el cambio de marcha, los 4 intermitentes, el claxon y la intermitencia por debajo. Esto sabéis que es algo que hace Honda, normalmente las motos lo llevan al revés, llevan el claxon abajo y los intermitentes arriba, pero Honda dice que esto es ergonómicamente más lógico. La verdad es que a mí me sigue resultando complicado, cada vez que cojo una Honda tardo un tiempo en acostumbrarme a poner los intermitentes abajo, y algunos se lleva un pitido cuando lo único que pretendo es girar y poner el intermitente. En la otra piña, un cortacorrientes, el mando principal del cambio, que es el que me permite meter la primera, poner neutral, directa, sport, manual o automático, y el arranque. Entre el equipamiento del Integra, esta última versión, que es el lanzado en 2016, cabe destacar que se cambió el cuadro. El cuadro de instrumentos es nuevo, es LCD, creo que se llama LCD negativo porque el fondo es negro o algo así, pero vamos, es un cuadro LCD. Tiene sus ventajas y tiene algún inconveniente, no es muy grande como veis, si os acordáis cuando hicimos el vídeo del XADV o alguna foto que hayáis visto del XADV es mucho más grande, este es un pelín pequeño. Al final se lee, consigues leerlo bastante bien cuando te acostumbras, pero al principio todo tan pequeñito cuesta un poco encontrar la información que buscas. Ventajas que tiene, sin embargo, la verdad es que es complicado de manejar. Una tontería que me parece muy útil, que es que la barra del cuentavueltas que va por aquí arriba, lo voy a poner en marcha un momentito para que lo veáis. Esta barra, que como veis ahora está en rojo, tiene posibilidades de hasta, me parece que son 9 colores, y además de indicarte la marcha en la que vas, si haces conducción económica, bueno, hasta 5 o 6 tipos de parámetros distintos, que tú puedes decir, bueno, pues ahora quiero que me indiques si voy gastando poco, o ahora quiero que me indiques si voy en modo D o voy en modo S, o ahora quiero que me indiques si voy en primera, segunda o tercera. Es decir, tiene un montón de posibilidades. Más cosas de equipamiento. Pues podemos destacar, por ejemplo, las manetas de freno son regulables en distancia por este sistema de ruleta, que es muy típico en muchas motos, pero sin embargo se llama la atención que normalmente suelen tener 4 posiciones y este tiene hasta 6 posiciones de reglaje para acercarte o separarte la maneta de la mano y ajustártela. Si lleva, como muchas motos, una guantera, a ver, aquí lleva una guantera, no lleva cierre ni cerradura ni nada, pero es cómoda pues para dejar el mando del garaje o cualquier cosa que tengas que llevar más o menos a mano. Y tiene un hueco bajo el asiento se abre de forma parecida a muchos scooters, con la llave aquí, y tiene un sistema amortiguador que lo sujeta. Aquí tienes para echarle gasolina y este es el hueco que tienes. Ahora, como veis, lo único que hay es una mochililla de tela que llevo yo, la documentación de la moto y las herramientas. No tienes una gran capacidad, sin duda. No podrías quizá meter, aquí hace esta forma el asiento para que te dé un poquito más, y quizá un casco jet de cierta medida,
puede llegar a entrar, pero no es un hueco bajo el asiento tipo scooter. Es una moto que la verdad es que es muy recomendable montarle el top case trasero, que te lo vende Honda como accesorio original, queda muy bien, en la moto no la estropea estéticamente ni nada parecido, y lógicamente ganas un montón de capacidad de carga, que en una moto así es interesante. Por cierto, sí que hay que destacar esto, aquí sí tienes un enchufe de 12 voltios para cargar un móvil o para enchufar lo que necesites enchufar. Otro detalle interesante, como habéis visto en algún plano, este es un Integra S, te lo pone aquí. Es una versión distinta al Integra normal, ¿en qué? Básicamente en el color, es decir, los colores, estos colores metalizados, que además pegan brillos distintos dependiendo del ángulo en que lo veas, es un color muy bonito y un tanto especial, y el acabado de las tapas de motor es distinto, pero es nada más que una cuestión de pintura y ese detalle de acabado, la diferencia entre el Integra S y el Integra normal. También hay una diferencia de precio, pero creo recordar que era de 200 euros, o sea, no es una cosa muy disparatada, es una cuestión, como os digo, de color. Y otro detalle que se nos ha olvidado hasta ahora y que quiero comentaros, el Integra en versión 7,5 actual entrega 54 caballos a 6.250 vueltas, con un par motor de 68 Nm a 4.750. Otros detalles del acabado y el equipamiento que tenéis que conocer de la Integra en esta versión 2018-2019. Su iluminación, con un faro doble de LEDs, que mejora mucho la visibilidad nocturna, y también que te vean a ti, el brillo del faro LED es distinto. También tiene piloto trasero de LED. Lo que no lleva, y por eso no es full LED como otros modelos de Honda, como el Forza por ejemplo, son los intermitentes de LED. En el Integra todavía se conservan las bombillas de siempre. Un dato importante que tenéis que saber, sí que hay una versión limitada a 47 caballos para los que tienen carné A2, pero es un kit de limitación que se monta sobre la misma unidad. Y los precios del Integra son de 9.400 euros para la versión normal y 9.600 euros para la versión Integra S, que como os digo, varía en los colores.